Volvemos a esta casa en los hoteles, estamos hablando del tema hidrocarburos. Carlos Villegas, presidente de YPFB, nos acompaña, y Marianela Prada, analista económica. Don Carlos, quería volver con usted. Tanto Tuto Quiroga como Samuel Doria Medina, Carlos Mesa en algún momento, han hecho declaraciones en cuanto a los precios, que si hubieran el gobierno boliviano, ahora mismo a la cabeza de usted, YPFB, hubiera heredado buenos precios, ¿no? Eso es una cosa que saludamos, obviamente, siempre que sea beneficioso para el país, será pues bien recibido. ¿Cuándo se acaban estos precios? ¿Cuándo hay que hacer una nueva negociación? ¿Cómo es el tema de esta variable? Bueno, en relación a los precios, creo que hay necesidad de aclarar varios aspectos. En la década del 90 se negocia el contrato de venta de gas al Brasil y el precio del gas boliviano que va al Brasil se asocia para su determinación con tres derivados del petróleo, tres full oils. Si aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio de los tres full oils y en consecuencia aumenta el precio de exportación del gas boliviano al Brasil. ¿Está bien? Ha habido una negociación, creo que importante, necesaria para el país. Esta negociación además ha omitido varios aspectos que fueron en detrimento del Estado boliviano. El contrato de venta de gas al Brasil señala venta de un componente del gas natural. El gas natural tiene un conjunto de componentes. Solamente debíamos vender un componente que se llama metano. Pero no podíamos vender gas licuado de petróleo que está conformado por propano, butano, gasolina natural y gasolina rico en ipsopentano. El contrato acepta la venta de esto, pero no hay ningún reconocimiento de precios. Y además el contrato acepta algo que ha sido muy pernicioso para Bolivia. Un poder calorífico de 1034 BTUs. ¿Qué quiere decir eso? Que Bolivia tenía la obligación de entregar necesariamente estos últimos componentes que acabo de señalar, que son los componentes ricos. Y no hubo ninguna negociación, ningún reconocimiento por parte de Brasil. Y les reitero nuevamente, esa ha sido una negociación que fue en detrimento de los intereses del Estado boliviano. Otro aspecto importante, para asegurar la venta de gas al Brasil, entregaron megacampos descubiertos por YPFB, San Alberto, San Antonio. Es mentira cuando señalan que esos megacampos fueron descubiertos en la privatización. Fueron descubiertos por YPFB en el proceso de fuerte declinación por la privatización. Ese es otro aspecto importante a señalar. En consecuencia, el precio a Brasil tiene todas estas connotaciones que acabo de señalar. Quiero que me permita hacer una aclaración por un tema que me ha sorprendido mucho lo que acaba de decir. Es decir, San Alberto y Margarita, que eran campos... San Alberto y San Antonio. San Alberto y San Antonio, particularmente San Alberto, un campo grande. ¿No fue encontrado en el proceso de la capitalización? ¿Fue encontrado previamente? Así es. ¿Por qué pagaba entonces solamente el impuesto tan...? Lo que pasa es que fue descubierto previa a la capitalización, pero cuando se capitalizó y se firmaron los contratos, posteriormente apareció como un descubrimiento nuevo. Nuevo. Entonces, esas son las connotaciones del precio al Brasil. ¿Qué hicimos el 2006? Negociamos una venta de gas a la Argentina. Nos acordemos, todo el mundo debe tener en memoria, un expresidente en su gobierno, a la Argentina vendió a un precio solidario. Un país pobre vendiendo a un país de mediano desarrollo a un precio solidario, que era un precio bajo. Nosotros negociamos el 2006 con la Argentina, y con la Argentina llegamos al siguiente acuerdo.
el precio de gas a la Argentina se determina tomando en consideración 4 derivados del petróleo, 3 full oil y el diésel. Aumenta el precio del petróleo y en forma directa aumentan estos 4 componentes. Por otro lado, hemos señalado en el contrato que solamente vamos a vender metano, un solo componente, y el poder calorífico de 1000 BTUs. Por eso estamos acelerando la construcción de la planta de separación de Gran Chaco, que nos va a permitir separar estos componentes para que se queden en Bolivia, Bien, ahora, ¿qué ocurrieron estos últimos años con los precios a Brasil y la Argentina? Voy a poner solamente un ejemplo hasta el tercer trimestre de este año, 2014. A la Argentina estamos vendiendo un poco más de $10 el millón de BTUs. A Brasil estamos vendiendo en 8.7, aquí podemos tener el cuadro, a $8.7 el millón de BTUs. Son precios importantes, pero ¿qué ocurre acá? El precio internacional del gas natural, está marcado por un precio que se llama el Henry Hub a nivel mundial. Y el Henry Hub, como pueden observar, es el de abajo. Hoy en día está en $4.59 el millón de BTUs. Ha bajado en forma considerable desde el 2008. En 2008 hubo una crisis en el sistema capitalista, hubo un cambio drástico en el mercado internacional del gas natural, se disoció el precio del gas con el petróleo y cayó drásticamente a nivel internacional. Vean ustedes, 4.59, muy por debajo del precio que exportamos a Brasil y la Argentina. Entonces estamos obteniendo ingresos por encima del mercado internacional, porque el precio del mercado internacional, y aquí quiero señalarle al señor Quiroga que el precio internacional del gas natural ha disminuido, no ha aumentado como él señala a nivel internacional. Pero además, otro elemento. Brasil y Argentina, sigamos por favor con el cuadro, Brasil y Argentina produce gas natural, importa de Bolivia y no puede cubrir la demanda interna. Importa a través del famoso LNG de ultramar. En promedio, en Brasil y la Argentina, ese gas tiene un precio de $17.69 el millón de BTUs. Vean ustedes, nosotros como Bolivia somos competitivos. Estamos vendiendo a un precio por debajo de la importación vía LNG y por encima del precio internacional del gas natural. En consecuencia, nuestros precios son bastante favorables y ahora hemos alineado los componentes del gas natural que no pagaba Brasil. El presidente ha negociado con el presidente Lula, están pagando los componentes del gas natural que no pagaba Brasil, y por otro lado hemos instalado una planta de separación de líquidos en Río Grande, en Santa Cruz, justamente para extraer del flujo de gas que va al Brasil, gas licuado de petróleo, gasolina natural, gasolina rica en isopentano, y eso va a ocurrir de igual manera a partir de febrero del próximo año, que vamos a iniciar la operación comercial en la planta de separación de Gran Chaco. El 27 de septiembre de este año vamos a iniciar las pruebas y la operación comercial entra a fines de febrero o inicios de febrero. Estamos en todo el camino de la industrialización. Así es. Entonces eso es importante, porque las visiones anteriores que prevalecían en gobiernos anteriores al del presidente Evo, prácticamente eran gobiernos que firmaban contratos, pero en gran parte siempre cautelar los intereses del Estado boliviano. Inclusive voy a poner otro ejemplo con Brasil. Además de no pagarnos los líquidos, ¿sí?, además de tener un poder calorífico alto al Brasil, prácticamente construyeron gasoductos asociados exclusivamente a la exportación de Brasil y
gestionados por empresas privadas extranjeras. Es el caso del gasoducto de Transierra, que va de Villamontes a Río Grande, el gasoducto de Ganstrans boliviano, que va de Río Grande a Puerto Suárez para exportar al Brasil. Todo eso fue administrado por el sector privado, hoy en día en poder del Estado boliviano, producto de la nacionalización. Entonces, hoy en día los precios son importantes para el sector de hidrocarburos y para el país, pero además, no solo los precios están contribuyendo favorablemente hoy en día para obtener ingresos significativos, como hemos explicado, porque esa es la lectura de Quiroga, que dice, los precios internacionales del gas natural permiten que hoy el gobierno de Evo Morales tenga una bonanza. No es cierto. No es cierto. Eso querría decir que nosotros como gobierno nacional y como YPFB nos quedamos con los brazos cruzados del 2006 a esta parte. Pero ¿por qué no es cierto? Porque hemos hecho fuertes inversiones para consumir reservas. Como decía anteriormente, del 2006 al 2014 hemos invertido 10.100 millones de dólares para aumentar producción, además, en un periodo récord de 4 años, hemos construido 11 plantas de procesamiento, lo que nos ha permitido duplicar la producción de gas natural, de 33 a 66. Si no hubiese ocurrido eso, no hubiésemos obtenido los recursos, porque nos hubiésemos empantanado en la producción del 2005 de 33 millones de metros cúbicos día. En consecuencia, no hubiera habido ingresos, no hubiera habido renta, el sector hidrocarburos hubiese estado prácticamente paralizado y empantanado. Una pregunta que hace mucho, Mariana, la voy a ir contigo con muy poquito tiempo. Una consigna, digamos, muy marcada y muy repetida, tanto por Tuto Quiroga como por Samuel Doria Medina, es qué se han hecho con los 120.000 millones de dólares que ha recibido Bolivia. ¿Tú me puedes dar una respuesta a esto, Marianela? Claro que sí, Susana. Lamentablemente, estos candidatos que bajo un falso discurso de izquierda se olvidan de lo que ellos han hecho, ¿no? Lamentablemente, para pesar del pueblo boliviano, ellos han sido parte de gobiernos anteriores, ¿no? Y donde realmente ahí sí se veía el despilfarro de nuestros recursos, ¿no? Yo voy a dar una explicación muy concreta de los recursos en los que actualmente la distribución del presupuesto actual, que asciende a 117.335 millones de dólares, ¿no? De estos 117.335 millones de dólares, el 18% está destinado a inversión pública, ¿no? El 10% se destina a bienes y servicios de las entidades, es decir, 12.018 millones de dólares. En rentas de jubilados, actualmente el 4% de esos 117.335 millones de dólares. Renta Dignidad y bono Juancito Pinto y Juana Zurduy, que hacen a nuestra política social, 4.145 millones de dólares, es decir, el 4%. Pago de la deuda, 5%, 6.133 millones de dólares. Salario, resto de las entidades, el 8%, ahí estamos hablando, bueno, de un 7% que se destina a salarios de magisterio, salud pública, policía, fuerzas armadas, 7.861 millones de dólares. Saldos de caja y bancos de las empresas públicas, 13.224 millones, que hacen al 11%. Saldo de caja y bancos del resto de las entidades, 3.992 millones, que hacen el 3%. Compras e insumos de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, 21.366 millones, que hacen al 18%. Bienes y servicios de las entidades, que
ya creo que lo dije, hacen al 10%. Por lo tanto, la administración de nuestros recursos públicos es totalmente transparente. Esta información que yo acabo de dar es pública, la he sacado de una solicitada que ha realizado en diversos medios de comunicación el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que toda la página, toda la información se encuentra de manera transparente en la página web del Ministerio. Ahí invito a visitarla para que se la puedan descargar. Y yo sí, rápidamente para cerrar, Susana, yo quisiera que las personas que hablan de despilfarro económico, que para empezar no rendían cuentas a la población, no transparentaban la administración de los recursos públicos, con una economía que tenía un Producto Interno Bruto nominal al 2005 de 8.792 millones de dólares, estamos viendo una economía bastante pequeña, ¿no? El neoliberalismo no logró para nada dinamizar nuestra economía frente a una economía del 2007 que hemos tenido un Producto Interno Bruto nominal de 30.381 millones. Con esta economía, los salarios de la población, el salario mínimo nacional, ¿no? Uno se esperaría de decir, si esta era la economía que teníamos, los salarios eran pequeños, ¿no? El salario mínimo nacional de la población, que se mantuvo congelado el año 2004, 2005, 2006, como podemos ver, en 440 bolivianos, ¿no? Este era el nivel del salario mínimo de la población, ¿no? Que actualmente está en 1.440 bolivianos. Y lo que quiero mostrar en realidad aquí es lo siguiente: frente a estos salarios mínimos de la población, estamos hablando de 440 bolivianos, este es el verdadero despilfarro de los recursos públicos del Estado. Salarios de presidentes durante el neoliberalismo, como podemos ver aquí, por ejemplo, el señor Tuto Quiroga, de 29.900 bolivianos, estamos hablando 70 veces el salario mínimo nacional de ese entonces, 70 veces. Ese era el despilfarro de los recursos públicos, ¿no? 70 veces de diferencia entre el salario mínimo nacional del pueblo. Actualmente esa diferencia se ha reducido a 13.6 salarios mínimos nacional, porque el presidente Evo, cuando ingresa al gobierno y realmente se encuentra una situación que es de conocimiento público, de prácticamente quiebra de un Estado, aplica una política de austeridad realmente acorde a la situación de las finanzas públicas que había en ese momento, y no despilfarrando los recursos cuando el pueblo tenía un salario de 440, 355, aquí vemos el 2001, 355 bolivianos de salario mínimo nacional frente a casi 30.000 bolivianos de salario. Otro despilfarro que deberían explicar justamente estos candidatos que actualmente quieren asumir la presidencia, pero que los conocemos, ¿no? Esa es la vergüenza realmente que actualmente estamos teniendo como candidatos, son los gastos reservados. Los gastos reservados, que en total entre 1990 y 2005, 1.463 millones de bolivianos de despilfarro. ¿Dónde se fueron estos recursos económicos, no? Que no se invirtieron en el país, no se invirtieron en la economía, en la diversificación productiva. No sabemos que se iban en maletines a comprar conciencias políticas. Aquí vemos durante gobiernos de los que fue parte el señor Doria Medina, durante el gobierno de Tuto Quiroga, gastos reservados que ascendían a casi los 200 millones de bolivianos anuales, que se manejaban de una forma totalmente discrecional, sin rendición pública, sin transparentar. Entonces, este es el verdadero despilfarro que a ellos les debe dar vergüenza hablar, pero como dice el dicho, aunque los neoliberales vistan de izquierda, neoliberales se quedan. Muchas gracias, Marianela. Nos vamos a un corte y ya volvemos.